hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. Un saludo de parte del pastor Máximo García, Misión Evangélica Rosa de Sarón. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estamos en este día listos para el estudio de la palabra de Dios. 19 horas, 3 minutos. Amén. Gloria a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy. Hermana Trip, bendiciones, hermana Trip. Sí. La gloria sea para nuestro Dios. Nos predisponemos para estudiar la palabra del Señor. Grande gozo hay en mi alma. Paso todo el tiempo muy feliz porque veo en Cristo la sonriente paz. Amén, gracias a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy. Eso sea el deseo de cada uno de nuestros hermanos en Cristo y las personas que conocen a Jesucristo. Grande gozo hay en sus vidas. Gloria a Dios. Bien. Estudio bíblico. Estamos en la serie del estudio bíblico de los días jueves a las 7 de la noche. Mayordomía de nuestras emociones. Gloria a Dios. Mayordomía de nuestras emociones. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bien. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Grande gozo hay en mi vida. Porque hallo en Cristo permanente paz. Hermana Consuelo García Espinosa, bendiciones. La gloria es para nuestro Señor. Bendiciones a nuestros hermanos de Huacho, Vegeta, bendiciones, que Dios bendiga a nuestros hermanos, gracias al Señor. Bendiciones también a nuestros hermanos que se están conectando. La gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor. Estamos en el estudio bíblico número 7 de la serie Mayordomía de nuestras emociones. Hemos estado viendo la primera característica de el libro de Génesis, el miedo. Aquí hay una carita. El miedo, el terror. Amén. Qué terrible es esto. Adán y Eva dijeron: tenemos miedo, hemos tenido miedo, dijo, y por eso nos escondimos. Hemos visto cómo afrontó Adán y Eva el miedo, el terror. Hemos visto casi como 21 tipos de miedo. Hermano Luis, bendiciones. Hermano Arias, que Dios lo bendiga. La gloria sea para nuestro Dios. Hermano Jonathan Alba, bendiciones. Hay una carita de miedo que estaba mencionando el primer estudio de nuestras emociones. Hemos visto el miedo. Hemos explicado qué es el miedo. Adán y Eva fueron impelidos por el miedo. Bien, hemos visto esto, las consecuencias y cómo se sana el miedo. Hemos estado viendo y hemos orado también para que sea liberado. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero haciendo un pequeño resumen. Gloria a Dios. Eres limpio en su sangre. Eres limpio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. El segundo estudio que hemos estado viendo en cuanto a la mayoría de nuestras emociones, cómo
tratas tú cuando estás molesto, cuando estás muy molesto? El enojo, el enojo. Acá hay otra carita del enojo. Ese sí que está bueno. Ese enojo está que sale humo de su cabeza. Tan enojado está que el enojo está registrado en la Biblia después de la caída. Tremendo. Y la palabra de Dios dice, pues cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, tonto, eres un burro, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del lago de fuego. ¡Qué tremendo! Eso es lo que hemos estado viendo en cuanto al enojo. ¿Cómo tratas tú con el enojo? ¿Cómo es tu tratamiento con el enojo? Hemos estado hablando cómo tratar la ira. Hemos estado mencionando, enseñando eso. ¿Cómo es que nosotros podemos lidiar con la ira? Hemos estado estudiando a la luz de la palabra estas dos referencias en cuanto a nuestras emociones. Bien, hay otra carita más que hemos estado viendo, el orgullo. Bendiciones, hermana Lourdes Ruiz, bendiciones, Dios lo bendiga. Hermana Daisy, Dios lo bendiga abundantemente. Bien, gracias a Dios, nuestros hermanos están ya en contacto. Nuestros hermanos también presencial están en la iglesia con el pastor Osvaldo, también en el estudio bíblico de esta noche, la madurez cristiana. Ya está casi en el número 15, me parece. La madurez cristiana número 17, según el programa. Amén. Gloria a Dios. La rosa de Sarón. El otro tipo de emoción que hemos estado viendo en cuanto a la mayordomía de nuestras emociones es el orgullo. La Biblia simboliza el orgullo como el leviatán. Estoy haciendo un breve resumen nada más. Y ese espíritu de orgullo es lo peor que puede haber en un creyente. Cuidado con el orgullo, porque el origen del orgullo viene de parte del mismo Lucifer. Ustedes saben que por altivez de su espíritu es que Dios lo destruyó a ese espíritu de orgullo. El orgullo precede al fracaso, hemos visto. El orgullo va antes de la destrucción. El orgullo ciega a las personas, ensordece a las personas, hemos estado viendo. Y bueno, hemos encontrado hombres orgullosos como Saúl, hombre orgulloso como Nabucodonosor, hombre orgulloso como el soldado, el general del ejército del rey de Siria, Naamán. Y hay otros más. Lo contrario al orgullo es la humildad, hemos estado mencionando. Entonces, ese es un espíritu de orgullo. Y aquí hay otra carita. Este hombre, nadie es como él. Él sabe todo. Él sabe lo todo. Y no puede haber otra persona como él. El orgullo. ¿Cómo ser libre del orgullo? Es lo peor que puede haber para un creyente, el ser orgulloso. El espíritu de Leviatán es una persona que le gusta controlar. Ese espíritu maligno está influenciado por terquedad, por dureza de corazón y dureza de mente. Nos hemos estado enseñando referente a este espíritu del Leviatán. Entonces, ya hemos visto estas tres caritas, vamos a seguir viendo otros que hemos estado mencionando como derivados: el resentimiento, el rencor. Hemos estado hablando algo de eso, y en realidad
Todo esto está en el libro de Génesis. Quiere decir que siempre estuvieron allí. Y es por eso que vemos la importancia de este tema, cómo tratar con nuestras emociones. ¿Por qué tan importante es esto? Porque el orgullo, el enojo, el miedo, el enojo repercuten en enfermedades. Eso es lo peor. A la larga o a corto plazo repercute enfermedades en nuestro cuerpo físicamente y, por qué no decir, también espiritualmente. Vamos a estar enseñando algunas otras cosas. Hermana Marta García, bendiciones, Dios lo bendiga. Saludos a nuestros hermanos de Huacho, de Vegeta, que la gracia del Señor sea con ellos también. Muy bien, este estudio bíblico que estamos llevando, nos están siguiendo, gracias al Señor por todo ello. También a nuestros hermanos de Moyobamba. 19 horas, 14 minutos. Amén, 19 horas. En vivo, estamos en vivo también en la Radio Rosa de Sarón. Radio Rosa de Sarón. Usted puede allí encontrarnos escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Usted puede entrar a la radio a través de Play Store, ahí encuentra Radio Rosa de Sarón, encuentra el logo ahí de la iglesia y puede usted recuperar, recargar o cargar para que usted tenga en su celular la radio. Por otro lado, usted puede entrar también a la página de la radio, radiotvrosadesaron.com. Ahí nos puede encontrar también la radio en vivo 24/7. Hermana Daisy, bendiciones, Dios lo bendiga. Hermana Calle Retamoso, bendiciones, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bien, gracias a Dios. Estamos ingresando al estudio de la palabra del Señor en cuanto a las emociones. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar en comunión contigo y con nuestros hermanos que están en contacto, y oramos para que tú nos guíes en este estudio bíblico y nos ayudes, Dios Santo, a tener en cuenta de que estas cosas que hemos estado mencionando van a influir en nuestro cuerpo físico y en nuestro alma y en nuestro espíritu, Dios Santo. Te rogamos que tú seas quien nos ayudes para saber cómo tratar estas emociones que todos los días tenemos que pasar, y te ruego, Dios Santo, que tú seas quien nos guíes. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro por excelencia. Necesito tu ayuda. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. El enojo atrae a otros espíritus, hemos dicho. Si no es controlado, ese enojo va a atraer el odio. El odio va a atraer la envidia. La envidia va a atraer al rencor. Y el rencor va a crear un resentimiento. Y esto va a producir amargura dentro de mí. Y luego esa amargura se va a afirmar bien y va a producir raíz. Y lo que la Biblia dice, raíz de amargura. Y cuando hay una raíz de amargura es porque es una amargura congelada de 1 año, 5 años, 20 años y no quiere perdonar. Es grave. El diagnóstico de ese cristiano es grave, gravísimo. Esa raíz de amargura, esa amargura congelada, va a dar a lugar la venganza. La venganza va a dar lugar a la violencia. Esa raíz de amargura va a terminar y va a tener un triste final,
va a tener un final fatal. Muchos de ellos un asesinato o también va a tener un homicidio. Tremendo. Entonces, escuchen esta palabra y quiero que por favor pedirles que ustedes puedan compartir esta palabra porque va a ser de mucha utilidad para sus amigos. No lo van a olvidar lo que les voy a decir. Entonces yo también quiero compartir esa palabra con mis amigos. Bueno, un momentito para que usted comparte esta palabra. Hermana Norbelis Lozano, bendiciones. Bendiciones, ya siempre te he estado compartiendo la palabra y gracias al Señor espero que lo hayan estado disfrutando, viendo. Y bueno, estoy compartiendo aquí con mis amigos. Hágalo usted hágalo también de modo público también, hágalo, comparte la palabra del Señor con sus amigos y sus amigas. Estoy compartiendo acá con mis contactos, gracias al Señor. Bien, nuestros hermanos de Pucallpa, bendiciones también a nuestros hermanos de Moyobamba. Pronto estamos en Moyobamba. Estaremos teniendo de repente también directo, en vivo y en directo, desde la cálida ciudad de Moyobamba, departamento de San Martín, para todas las naciones. Bendiciones, bendiciones a nuestros hermanos que ya están en contacto. Bien, decía que el odio trae el enojo. Está permitido enojarse. No es pecado enojarse. El pecado se convierte cuando el enojo no tiene control. Cuando la ira ya no tiene control. Y se desborda y hay allí, y si tú no lo controlas, hemos estado mencionando que va a traer envidia, rencor, resentimiento, amargura, raíz de amargura, y esa amargura va a traer venganza, va a terminar en asesinato, en homicidio. El ejemplo que hemos estado hablando, un ejemplo práctico acerca del odio, de la venganza, lo hemos visto en Aitofel, en el estudio de la palabra, en Aitofel. ¿Quién es Aitofel, pastor? Para los que no han estado de repente escuchando, Aitofel es uno de los 37 valientes de David, 30 más 7. Pero cuando él ya estaba de edad, sus fuerzas ya iban minando, él se convirtió en el asesor, en el brazo derecho de David. Era el consejero de David. Y aparte dice la palabra que lo que él hablaba era como que Dios hablaba a través de él. Tenía un discernimiento espiritual muy agudo. Entonces este hombre era amigo de David. Entonces, estamos viendo el ejemplo práctico de estos dos hombres, Aitofel y David. Aitofel y David. El ejemplo bíblico del miedo, ya hemos visto. ¿Cuál era el ejemplo bíblico del miedo que hemos visto? Adán y Eva. Del enojo, Saúl era uno de ellos. Y acá en este campo del enojo, Aitofel es otro ejemplo, donde Aitofel era uno de los valientes de David, pero también era el abuelo de Betsabé. Hemos estado mencionando bendiciones a nuestros hermanos de Huacho, de Vegeta, hermana Marta, bendiciones, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Reafirmo esto, la palabra de Dios dice que Betsabé era hijo de Amiel, y Amiel era hijo de Aitofel. Entonces Aitofel es el abuelo de Betsabé. Betsabé se casa con Urías, y usted sabe la historia. Cuando muere o lo matan a Urías, el abuelo recoge esa información. La amargura, el odio, el enojo estaba allí y comenzó a guardar resentimiento, rencor en su corazón, y qué bien lo disimulaba. Él guardaba muy disimuladamente en su corazón lo que David había hecho a su nieta. Qué tremendo. Está en la palabra, hay que estudiar la palabra. Amén. Bendiciones desde Vegeta, la ciudad
hermosa y turística, gloria a Dios, donde la isla San Martín está al frente. Gloria al Señor. Bendiciones a nuestros hermanos de Vegeta. Le estaba mencionando que cuando el odio, el rencor de este varón, el resentimiento y la amargura de este varón estaba congelado, varios años habían pasado, hasta que él buscaba el momento apropiado para la venganza. Y preparó al hijo de David, a Absalón, con mucho tiempo y con anticipación, un plan anticipado, un plan premeditado para que él próximamente pueda tomar el trono. Y le enseña y le dice, mira, tu padre no atiende a los juicios de las personas que vienen, entonces yo te sugiero, ve a la puerta y ahí atiende a la gente y así tú ganarás el corazón del pueblo. El consejo de este hombre, Aitofel, pero ¿cuál fue el trasfondo? Un hombre de Dios, pero había en su corazón odio, resentimiento que estaba ahí creciendo. ¿Puede haber cristianos así? Interesante. Puede haber, sí hay cristianos que no pueden perdonar. Hace 15, 20, 30 años están recordando lo que pasó en esa época y hay resentimiento en su corazón, odio. Una vez más, remarco, ese cristiano tiene un diagnóstico grave, gravísimo. Está próximo, es un cáncer en alto grado, donde ya la quimioterapia ya no puede hacer nada. Solamente Dios puede sanar ese cáncer. Qué tremendo. Así es. Entonces esta persona tenía venganza y él buscaba como consejero llegar al momento apropiado. Y el consejero le da un consejo a Absalón. Se realiza de cierta manera el consejo a través de Absalón. Y cuando él empieza a tomar el control, él le dice, mira, tienes que hacer tal, así, con 50 personas allí, anda, hace una fiesta, invita allí a las personas que yo te voy a indicar, todo un plan. Y exactamente hace Absalón eso y se rebela y se subleva contra su padre. Su padre se entera, entonces él dice, vamos a Jerusalén. Él no va a querer pelear contigo, yo le conozco a tu padre. Y cuando él va, David no tiene otra cosa más que retirarse, porque él evita enfrentarse contra su hijo. Ya en Jerusalén, él le da otro consejo. Mira la ira acumulada, las emociones acumuladas de este varón, hombre, entre comillas, hombre de Dios, con mucho discernimiento. Y le dice, mira, llégate a las concubinas de tu padre, esas 10 mujeres que ha dejado en Jerusalén, porque él ya no está en Jerusalén, llégate a ellas a vista de todo el público en el terrado, y toda la gente va a saber que tú odias a tu padre, y esa gente va a venir a ti y te van a confirmar en tu reino. Qué consejo, ¿no? De una persona que dentro había un remanente. David se entera la traición de Absalón. David se entera la traición de Aitofel. Estas traiciones duelen en el corazón. Ahí vemos a David. Una de las cosas que es lo peor. ¿Cómo te sientes tú cuando una persona te traiciona? Tu mejor amigo cuando te traiciona. Que tú hablas y eres muy confidente con tu amor, con tu amigo, con tu amiga. Hablas de todas las cosas, es muy confidencial. Y luego, un momento a otro, esas cosas confidenciales lo están hablando y le están divulgando. ¿Y quién más lo va a decir? Tu mejor amigo o tu mejor amiga. ¿Cómo te sientes? Traicionado. Eso es lo peor que puede haber. Bueno, estoy poniendo un ejemplo bien simple, fácil, pero hay otros tipos de traiciones. ¿Cómo se sintió Jesús cuando fue traicionado por Judas? Tremendo. ¿Alguna vez tú has sido traicionado? Sí, pastor. Ya sabes lo que te estoy diciendo. Entonces, esta situación donde se encuentra este hombre, le dice, mira, hazlo así. Y luego da otro consejo cuando David sale de Jerusalén, sale rápido, apresurado.
Algunos lo siguieron, otros no. Los ancianos no podían seguirlo, los niños tampoco. Mefiboset tuvo que quedarse porque lo amarraron, lo impidieron ir, porque él quería ir a pesar de su limitación. Entonces este hombre le dice: yo te pido que me des 12,000 hombres para que en esta misma noche, antes que cruce el Jordán, pueda yo ir y matar a David tu padre. Él sabía lo que era estrategia de guerra, pero gracias al Señor, el secreto, el agente secreto que David había enviado a Jerusalén para atrofiar, para confundir el consejo de Ahitofel, porque David temía a este hombre, y él dijo: tú, anda, acá no me vas a ser muy útil, allá te vas a hacer. Era un agente secreto. Husai da un consejo también, y él, al final, los ancianos y Jonatán y Absalón dicen: el consejo acertado en este caso es de Husai, no de Ahitofel. Pero esto venía de Jehová, dice la palabra. Qué tremendo. Cuando Dios unge al ungido, por eso, amado querido, amado hermano, nunca te metas con un ungido de Jehová. Dios lo va a juzgar, tú no lo juzgas. Si está haciendo malo o bien las cosas, ese es el problema de él. Pero tú nunca le juzgues a David. David había aprendido eso. Punto. Al final, este hombre se da cuenta que no habían aceptado el consejo de Ahitofel. Y como no habían aceptado el consejo de Ahitofel, el orgullo de este varón, el orgullo, pues, no acepta mi consejo, entonces yo renuncio, me voy de aquí. Pero cuando se va ahí, entra otro espíritu, peor que la venganza, el espíritu de muerte. Empieza a rondar en su conciencia y en su cerebro. Ese espíritu de muerte al final le dice: ordena tu casa y mátate, porque ya no sirves, ya estás viejo, no vales para nada. Aparte que has traicionado al rey, él cuando venga te va a matar. En vez que te maten, porque te va a torturar, mejor mátate tú mismo. Así habla Satanás. El orgullo, ese hombre, al final, el honor de su orgullo, al ver que no acataron el consejo acertado, se ahorca este varón. Se ahorca. ¿Cuál es el final? Muerte, homicidio. Y usted sabe lo que pasó allí. Cuidado con el orgullo. Atrae al espíritu de muerte física y muerte espiritual. Bien, y usted sabe después la muerte de Absalón. Todas estas cosas que estoy mencionando, toda esta situación tuvo que pasar David. Por eso le estaba mencionando que hoy día vamos a tratar un poquito lo que tiene que ver con la enfermedad de David. ¿Usted sabe cuál fue la enfermedad de David? No está en Primera de Reyes, tampoco en Segunda de Reyes. Algunas cositas lo encontramos en Primera y Segunda de Samuel. Tampoco en Primera y en Segunda de Crónicas. No encontramos allí. Pero cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me dijo: todavía falta la vida de David. Yo le dije: pero ya terminé, Señor. Y el Señor dijo: estudia el libro de Salmos. Señor, pero Salmos tiene 150 capítulos, Señor. Sí, estudia. Por eso hay que estudiar la palabra. Hay que estudiar la palabra. Y comencé a estudiar la palabra capítulo por capítulo. Y allí he encontrado la enfermedad de David. Todas estas cosas que he estado hablando, David tuvo que afrontar esta situación. Tarde o temprano, repercutió estas cosas en su vida física, en su salud física de David, pero también espiritual. Entonces, para David no fue nada fácil la vida que llevó David. Te comento nada más algo.
La vida de David fue una vida muy agitada desde su niñez. Algunos me van a mirar con ojos muy altaneros de repente. Pastor, usted está hablando herejía. No, eso no es cierto. Pero estudie la palabra. Lo que yo estoy mencionando, lo que le voy a decir, algunas veces ya lo he dicho, pero lo que le voy a decir, de repente usted se escandaliza por la situación de David. ¿Sabes por qué? Porque de repente desconocemos la palabra. Pero cuando conocemos y vamos a las raíces judías, vamos ahí a las lecciones judías, encontramos allí el secreto, lo oculto que no querían que David, porque David es el hombre del corazón de Dios, David es el rey David, no hay otro como David. Entonces estas cositas ocultas hay que tenerlos todavía ocultos. Pero lo encontramos nosotros en Samuel, cuando él fue por mandato de Dios a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de Isaí. Usted sabe la historia, ¿verdad? Estamos en estudio bíblico, puedo hablar claramente, puedo hablar tranquilo. Usted sabe la historia. Cuando Isaí va a ciudad de Isaí, cuando Samuel va a la ciudad de Isaí, el padre, los ancianos de la ciudad comenzaron a preguntarse, ¿a qué viene el profeta? Ahora sí, ¿qué va a pasar? Tuvieron miedo, tuvieron temor, le preguntaron, ¿vienes en paz, profeta Samuel? Sí, vengo en paz, vengo a hacer sacrificios a Jehová. Uy, te seguían con miedo. Ahora sí, el profeta va a descubrir lo que está oculto. Cuidado con lo que descubre, cuidado. Entonces ya habían adiestrado, ya se habían puesto de acuerdo. Isaí, y cuando el día siguiente, tráeme a tus hijos. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Cuántos hijos menciona la Biblia? En uno menciona 7 y en otro 8. No es que se contradice. La Biblia nunca se contradice. Eso hay que estudiar la palabra. ¿Y por qué dice uno 7 y el otro 8? Ya ves, se contradice. No, querido hermano. Lo que pasa es que uno de sus hermanos, es muy posible, la historia lo menciona, que es muy posible que haya fallecido. Y por eso no lo considera al 7º hermano, sino lo considera al 8º, que vendría a ser David. ¿Usted sabía que David tenía hermanos? ¡Qué lindo! ¡Pastor! David no tenía hermanos. No tenía hermanas, normalmente tenía hermanos. Es que hay que estudiar la palabra, pues. Tenía 2 hermanas más. Posiblemente, sea de otra mamá, tal como David. ¡Ay, usted sí ya! Pastor, eso es herejía. Está bien. No es herejía. Le entiendo porque de repente desconoce la palabra. Pero hay que estudiar la palabra. Le voy a comentar, antes de jugar, algún ejemplo que vamos a detallar después. En Salmo 51, usted ha leído la palabra. Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Si un esposo y una esposa están en regla, están casados, cuando hay una relación amorosa, hay un producto de ese amor, nace un niño o una niña, por supuesto que esa relación no es pecado. ¿Por qué? Porque ambos están casados. Pero acá David dice en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces esa mamá viene a ser... usted se está imaginando. Bueno, vamos a confirmar esto. Mira, acá dice, en oculto he sido formado. Ahí está más todavía. En oculto fui formado. Nadie sabía eso. Eso es un secreto de familia. Usted sabe los secretos de familia. Shh, eso no hables. Eso no digas.
esas cosas repercuten en el corazón del hombre, repercuten ahí en sus emociones del hombre. Eso va sembrando en los corazones del hombre, en la mente de la persona. Eso llega a su conciencia y esas cosas allí va a llegar al final a su preconciencia y después va a llegar a su subconsciente, de tal manera que cuando ya sea joven o adulto va a repercutir. Vamos a hablar después de eso. Salmo 131:2 dice que fue destetado antes de tiempo. Estoy dando base bíblica. Salmo 131:2 dice que fue destetado antes de tiempo. Pastor, yo me quedé con la duda. ¿David tuvo hermanas? Sí, tuvo hermanas. 2 hermanas menciona la Biblia. Le voy a dar el nombre. A ver, usted que está estudiando la Biblia, usted que sabe la Biblia, escríbalo ahí. ¿Cómo se llama las hermanas de David? ¿Cómo se llaman las hermanas de que David tenía sobrinos? ¡Claro! ¿Acaso no has estudiado la Biblia? Tres guerreros, tremendos guerreros, de una de las hijas de una de sus hermanas, eran sus sobrinos, pues. Le voy a dar una pequeña pista. Abisai, ¿usted sabe quién es Abisai? Muy bien, hay una pequeña pista. Bien. Escríbame, ¿cómo se llaman las hermanas de David? Bien, dice la palabra, Salmo 27:10, dice extraño, dice que fue abandonado por padre y madre. Así dice la palabra. Salmos mismo lo escribe, David mismo lo escribe, 27:10, dice que fue abandonado de padre y madre. Muy bien, hermano David. No, Jonathan. Sarabia, no es Sarabia, es Saribia. Muy bien, casi acierta nuestro hermano. 20 de nota, no, 19.9, hermano Jonathan, muy bien. Saribia tuvo 3 hijos, varones. Y Abigail tuvo un hijo. ¿Cómo se llaman esos hijos? A ver, los estudiosos, los que tienen años estudiando la palabra, pero lo tienen solamente en teoría, de repente no lo practican. A ver, estamos bromeando, es una ocurrencia dada. Hermanos, escriban ahí. Muy bien, Sarvia es una de sus hermanas. Y Abigail, pastor, ahí entré en internet, no importa, pero está estudiando la palabra. Amén. Primera de Crónicas 2:16, ahí dice la palabra. A ver, veamos para los que están ahí en contacto. Primera de Crónicas, estamos en estudio bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3. Ajá, ahí está más claro. ¿Quiénes fueron? Abisai, Joab y Asael. ¿Qué característica tuvo Asael? Muy bien, hermano. 19.9 de nota. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. Ahí tenemos a Amasa. ¿Quién fue Amasa? Por eso es importante estudiar la palabra. ¿Se acuerda que David nombró a Amasa en lugar de Joab? Y a él no le ha gustado eso. Y buscó el momento de matar a Amasa. Que pastor mató a su familia, mató a su primo. Exacto. Esas cosas repercutieron en la vida de David. Esas cosas se estaban marcando en la vida de David. David todavía era un hombre de mucha fuerza, pero llegó un momento en que perdió su vitalidad, perdió su vigor, perdió sus ojos, perdió sus oídos. Lo vamos a ver, enfermedad de David. Y dice la palabra que este hombre, Joab, antes de matar a Amasa, había matado a otro hombre, Abner.
y lo encajó el puñal en la quinta costilla. Abner, en asunto de guerra, por asunto de guerra, mató a Asael, a su hermano de Joab, pero estaban en guerra. Abner le dijo bien claro a Asael: no me sigas, vete, sal de aquí porque no quiero matarte. Y Asael insistió. Él corría como la velocidad de un caballo. Joab estaba en el caballo y Asael estaba a pie, pero dice que él corría como gacela, dice la palabra. ¡Qué tremendo! Y le da una estocada en la costilla, en la quinta costilla. Entonces Joab lo mata a Amasa en tiempo de paz. Esto repercutió en la vida de David. Repercutió tremendamente en su salud de David. Bien, seguimos. Bienvenida, hermana Diana Laredo. Pronto estaremos por allí. Hermana Laredo, quiero verte, bendiciones, quiero conocer el penthouse y de nuestra hermana allí en este lugar, el gran pajatén de nuestra hermana Diana Laredo. Pronto estaremos, hermana, el gran pajatén de nuestra hermana que vive en Juanjoy. Hermana linda, bendiciones, Dios te bendiga, espero que estés mucho mejor. Seguimos la palabra, qué tremendo la palabra. Salmo 69:8 dice extraño y odiado y desconocido fui entre mis hermanos. Ahora sí, estoy hablando de lo que dice, pastor, eso dice de veras, sí, eso dice. Y es más, le voy a decir otro, cuando Samuel llamó al muchacho, porque habían pasado los 7 hermanos. Entonces David vendría a ser el octavo. Ahí todavía no había muerto este hermano. Y después en Crónica nos habla, después al octavo, como David como 7º hijo. Es estudio bíblico. Pero ya él había muerto, según la historia, uno de sus hermanos murió. Por eso es que no se contradice la palabra. Amén. Así es, hermano, gloria a Dios. Bendición. Gloria a Dios, gracias al Señor. Bien, la reacción que tuvo Samuel al ver a este chico rubio. Todos sus hermanos no eran rubios. Se descubre el secreto de familia. Samuel le dice a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? ¡Qué tremendo! ¿Estos son todos tus hijos? No tuvo más que salir a la luz el pecado. Isaí dijo: no, hay uno más. Este padre no consideró a David como su hijo. Ni siquiera lo consideró en la lista que tenían que presentarse delante de Jehová en sacrificio. Era el abandonado. Era lo último que podía tener. ¿Por qué? Porque la historia hace mención que era una esclava. Así es. Quedó embarazada y nace David. Pastor, eso no dice la Biblia. Exacto, no dice la Biblia. Pero habla algunas cosas que le estoy mencionando. Que rubio, de ojos claros. Por eso dice la palabra que cuando hay un pecado sin confesar, el hombre no prospera. Pero de ahí, de ese momento, David comenzó, se levantó. Dios lo levantó a David. Dios levantó a David. Odiado por sus hermanos. ¿Usted se acuerda cómo el hermano Eliab, el mayor, cuando David fue en obediencia a su padre, llevando a su padre lo que le había encomendado, y le dijo: da esto al capitán, da esto a Saúl,
Y cuando él estaba buscando, el hermano Eliab le enfrenta y le dice: yo conozco tu soberbia, a mirar la guerra has venido. Esas palabras son de odio, de amargura. Qué tremendo, qué tremendo. Y David: no, has dejado a este pobre anciano, has dejado las ovejas abandonadas. Yo conozco lo soberbio que eres. Los hermanos estaban molestos, los tres hermanos, habían tres hermanos que estaban allí. Y David simplemente obedece a Dios. Entonces, todas estas circunstancias están minando la vida de David. Bien. Alguien enseñó a David a tocar y a adorar a Dios, a cantar a Dios. Alguien enseñó a David a usar la onda. La palabra de Dios dice que el Padre es el que da el mandamiento. La palabra en Proverbios nos dice que la madre es la que enseña. Proverbios 6:20 por si acaso. Entonces, si el Padre da el mandamiento, el Padre y la mamá da la enseñanza. Dice que cuando viene la enseñanza, viene la luz. Entonces es muy posible que esta mamá haya enseñado a David a tocar y a cantar. Es posible. No lo dice la palabra, pero hay una posibilidad porque la palabra de Dios dice que las madres son las que enseñan. Son luz para los hijos. Y dice la palabra que Dios unge a David. Saúl tiene celo de David y lo amenaza de muerte. David es un muchacho, un jovencito, un adolescente. Mata a Goliat. Tú sabes la historia. Jonatán se hace amigo de él, otro jovencito, pero surge algo. Saúl había ofrecido al que mate a ese Goliat la hija del rey, que tenía que casarse, y así fue. Aparentemente Saúl se había olvidado de esa promesa y le hacen acordar. La esposa le hace acordar. Tienes que dar, tú has prometido, tienes que darle. Ahí tienes 2 hijas, dale esta. Pero la otra dice que amaba a David. La otra hermana de Mical amaba a David. Pero le dan. Y David se queda con esa hija. Pero esa noche iban a matar a David. Estaba de luna de miel. Pero esa misma noche iban a matarle a David. Y la esposa escucha ese secreto y le dice a David. Y David dice: tengo que huir. Esposa mía, tengo que huir. No puedo estar en esta luna de miel. Usted sabe la referencia. Todas esas cosas marcan en la vida de una persona, querido hermano. Quedan allí, las emociones son atacadas. David huye. Usted sabe lo que hizo esta mujer, la esposa, se disfrazó y se puso ahí. Usted sabe, David huye. Desde ahí empieza la huida de David. No quedó tranquilo Saúl hasta no encontrar y matarlo a David. Casi le mata a su propia hija porque dice: tú me has traicionado. Has ayudado a huir a mi enemigo, a mi peor enemigo. Pero qué tremendo. Esas cosas se entera David, que su esposa había sido entregado a otro hombre. ¡Wow! Ese es un golpe bajo, ese es un golpe mortal para un varón. ¿Cómo duele eso? Pero David tuvo que afrontar esas situaciones, esas emociones contrariadas. Aparte que está siendo perseguido, sus padres se enteran que Saúl viene para matarlos. Sus padres tienen que huir. David también va a huir y se va al refugio allí, a ese lugar donde estaban los vagos, donde estaban allí en esa cueva de Adulam, donde estaban allí los hombres bandidos, los sicarios, estaban ahí los hombres asesinos, los ladrones.
los que la gente no daba nada por ellos, ahí estaba y David tuvo que ir allí. Pero esa gente ya se había enterado que David había matado a Goliat. Gloria a Dios. Y esa gente le dice, tú has matado. Ya David había sido entrenado, sabía tácticas de guerra porque Jonatán ya lo había enseñado. Todas esas cosas pasó David. Y le hacen jefe a él. 400 hombres, esos hombres, los más perversos, le hacen jefe a David. David tenía conocimiento ya de guerra y enseña a esos hombres. Y forma un ejército de esos hombres, 400 hombres, de los cuales 30 valientes. Después se adhieren 200. Usted sabe la historia. Y llegan sus padres, huyendo, porque Saúl los está buscando para matarlos, para tomarlos presos y tomarlos como rehén para que David vuelva. ¡Qué tremendo! Todas esas cosas repercuten en la vida de David. Era un jovencito. Este David jovencito se junta con esa gente, vive huyendo de cueva en cueva desde ese entonces, vive huyendo de desierto tras desierto en ese entonces, vive con sed, tiene hambre, está en esa juventud de tormento, está en momento de frío, en momento de calor. Esa juventud estaba ahí viviendo. Todas esas cosas repercuten en su vida. Injustamente, por supuesto. Llegó un momento en que este hombre es capturado por el enemigo filisteo. ¿Y qué hace David? Finge estar loco. Por eso digo que la vida de David no fue fácil, fue muy agitada desde su niñez. Ahora su juventud lo está pasando huyendo de cueva en cueva. Él dormía de donde sea. Él no tenía palacios para dormir como sus hijos. Él no estaba durmiendo en cama rica, cama bonita. Aparte de que sentimentalmente estaba deshecho. Esas cosas repercuten en la vida de este varón. ¿Cuántos años vivió David? Dice que murió en buena vejez. O sea, murió joven. Pero la enfermedad fue tremenda, que murió joven. Murió a los 70 años. En esa época la gente vivía muchos años, 150, 130 años, joven. Pero él, David, aparentemente ya todo estaba arreglado porque ya él como que se entera de la muerte de Saúl, se entera de la muerte de su mejor amigo, y le nombran rey en Hebrón. Luego lo llaman los ancianos en Israel para nombrarle rey. Aparentemente todo estaba bien, todo ya había pasado, la tormenta, pero la situación todavía estaba muy difícil. Usted sabe lo que pasó con Betsabé. Otro problema tremendo. Todas esas cosas repercuten en la vida de David. Hemos estado enseñando que con la muerte de el esposo de Betsabé, él mató a Urías. Y la palabra de Dios dice que el que mataba tenía que pagar 7 veces, porque estaba quitándole, robándole lo mejor de ese esposo, su bienestar, su bien. Y aquel que robaba bien de la casa tenía que pagar 7 veces según la ley. Y David pagó 7 veces el pecado de adulterio. Hemos estado hablando algo de eso. David tuvo que pagar 7 escenas de muerte después de esto. La primera escena fue la muerte de su propio hijo, porque nació enfermo. Y eso vino de parte de Jehová. Y usted sabe la historia. Bien, aparentemente el temporal ya pasó. Betsabé fue la esposa, pero no. Siguió los males. Violan a su hija Tamar. ¿Quién le viola? Su propio hijo, el heredero del trono. Amnón, el que tenía que suceder al trono. David aparentemente no quiere hacer nada por ser un padre permisivo, un padre que lo tolera. No castigó a Amnón. Y Absalón, desde allí, trama
Mire, cómo esta gente no podía controlar sus emociones, a pesar de que eran hijos del rey, hijos de un hombre conforme al corazón de Dios. Estos hombres tenían conocimiento del Dios de Israel, sabían que Dios era el poderoso de Israel, pero había dentro de sus cosas, dentro de sus corazones, habían odio, habían resentimiento, habían amarguras congeladas. Absalón no puede controlar esa situación y toma el plan exactamente aconsejado por Ahitofel y mata a Amnón. La Biblia dice que él había determinado hace 2 años atrás matar a Amnón por causa de la violación de su hermana Tamar. La Biblia dice, David tuvo que enfrentar esa situación. Sufre la pérdida de su primogénito, Amnón, muerto por su hermano Absalón. En venganza. Esas cosas quedan marcados en el corazón del hombre, quedan marcados en la mente del hombre. Sus emociones son afectadas. Y hemos dicho, todas esas cosas van a afectar en la salud de una persona. Luego, es traicionado por Absalón, es traicionado por Ahitofel, el brazo y el derecho y el consejero del rey. Todas esas cosas repercutían en David contra su salud. Lamenta la muerte de su hijo Absalón. Usted sabe la historia, cómo lamentaba. Toda la gente estaba alegre, contento, pero llegó un momento en que tuvieron que... Y Joab le llama la atención, le dice, mira, mejor hubieras muerto todo tu ejército y tú estarías contento por ese hijo rebelde. Le llama la atención y recapacita. Sus fuerzas iban decayendo cada vez más y más. ¿Por qué? La Biblia dice que fue librado por su sobrino Abisai cuando un gigante estaba a punto de matarlo. Las fuerzas de David ya no eran igual. Esas fuerzas se estaban perdiendo. Y dice, desde ese momento, el pueblo tomó una decisión. Ya no vas a ir a la guerra. En otras palabras, ya no tienes las mismas energías, ya no tienes el mismo vigor, ya no tienes las mismas fuerzas. Te quedarás aquí para que no muera la lámpara de Israel. Y así fue, así quedaron. Pero David desde ahí comenzó a bajar todas sus fuerzas. Tan rápido, una vejez prematura, sus fuerzas se debilitaron tan rápido. Sus ojos empezaron ya no a tener la luz. El corazón comenzó a fallarle a David. Su mente comenzó a olvidarse de las cosas. Tan rápido fue todo eso. David tuvo que pagar 7 veces, hemos dicho. Y la muerte de 70,000 personas fue el detonante. Fatal para David. Usted sabe de qué estamos hablando. 70,000 personas. El ángel de Jehová mató porque hizo un censo, porque Satanás incitó a David. Así dice la palabra. Entonces David ya estaba cansado. David estaba sin fuerzas. David estaba enfermo, deliraba de frío, nada le calentaba, estaba afligido, estaba abatido. La palabra de Dios nos dice en Salmos, hemos leído eso en la clase antepasada, y esta es prácticamente una introducción de lo que vamos a hablar de la enfermedad de David. Hay mucho que hablar de ello, pero solamente quiero leerle el Salmos capítulo 6, me parece que es, ¿sí? Salmos capítulo 6, ahí habla bien claro, hemos estado mencionando. Ten misericordia de mí, oh Jehová, Salmos 6:2, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Dolor de huesos, artrosis, aguditis, artrosis. Esa es una enfermedad para las personas que tienen 80, 85 años hoy en día. Pero en esa época, 70 años, tener una persona artrosis era fatal. Algo pasó. Es que todas estas cosas que hemos estado mencionando, todas estas circunstancias negativas
quedan marcadas en el consciente de la persona, quedan marcadas en el preconsciente de la persona, quedan marcadas en el subconsciente de la persona, queda marcada en la mente, queda marcada en el corazón. Y puedo hablar de la metáfora del iceberg. La metáfora del iceberg. Iceberg es una gran cantidad de hielo, pero al final solamente hay una puntita, ahí está flotando, pero hay una puntita, pero eso solamente es la puntita. Pero el iceberg está dentro. Tremendo pedazo de hielo y termina en punta. Lo que está flotando es su preconsciente. Lo que está arriba es la mente, lo que está ahí conscientemente. Lo que está flotando es lo preconsciente. Pero lo que está al fondo es lo subconsciente, el inconsciente. Por eso es que cuando a veces uno duerme, sale el subconsciente a aflorar. Aquellas cosas que pasó hace años. Esas cosas tenemos que entregarlo a nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú no lo dices, no lo confiesas, esas cosas van a repercutir en tu estado físico. Y eso es lo que pasó con David. Sacamos algunas conclusiones de lo que estamos mencionando. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso está claro. Otra conclusión que podemos sacar es que ser buenos administradores, ser buenos mayordomos de nuestras emociones, nos traerá salud, nos traerá bienestar. Caso contrario, nos traerá destrucción física y destrucción espiritual. Por eso es que hay mucha gente que está herida emocionalmente. Le duele el corazón, le duele los músculos, le duele la cabeza, le duele el cuello, está totalmente estresado. Tiene dolor de cuerpo, de cintura, de cadera, de columna, tiene ataques por todos lados. ¿Qué está pasando? ¿Y cuántos años tiene? 30, 40 años. Eso es para los viejitos, dirán, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Es que todas estas circunstancias negativas de su vida, usted tiene que analizarlo. Muchos de ellos no han sido confesados a Dios. Muchos de ellos ni siquiera quieres perdonar, ni siquiera quieres arreglar el asunto de odio, de rencor, de resentimiento. Esas cosas repercuten en tu vida espiritual, aparte de que tu salud está siendo afectada. Esos secretos de familia, cuéntalo al Señor. Dile al Señor, pide perdón de lo que tus manos hizo. Pide perdón de las cosas que hablaste, insultaste a tus hijos. De esas cosas que repercutieron en tu mente para hacer daño a la gente. Pídele perdón a Dios. Y Dios va a empezar a sanar tu corazón, tu alma, tu mente, tu consciente, tu subconsciente. Va a empezar Dios a sanar tus emociones. Hay mucha gente cristiana deprimida. Pastor, usted está hablando de psicología. ¿Acaso la Biblia no habla? La Biblia habla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están estresados por los estresores. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Poned vuestra ansiedad en mí, dice. ¿Acaso no habla de las emociones? Hermano querido, la psicología es buena, pero eso tiene un límite nada más. Sí, los psicólogos lo saben, los psiquiatras lo saben, que hasta cierto punto pueden llegar, pero cuando esas personas son entrevistados y habla otra persona en su voz, en esa persona hay otra persona, que no es la voz de un hombre, sino de una mujer, o no es la voz de una mujer, es de un hombre. El psicólogo ya no sabe qué hacer. El psiquiatra ya no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Le da calmante, le da pastilla, y toda su vida va a vivir esa persona así. Ya llega un momento en que ya no quiere y esa persona está loco, está loca, porque no quiere tomar las pastillas. Y solamente Jesucristo puede cambiar
ese ritmo de vida. ¿Acaso no dice la palabra que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a sanar a los que están traumados? Así es. La Biblia, la palabra de Dios enseña eso. Entonces la solución está allí. Querido amigo, querido hermano, si tú estás recordando una escena que te ha quedado marcado en tu vida, estás traumado por eso, es importante que necesitas la sanidad de Dios en tu vida. Esa mala y desordenada vida que has tenido en tu juventud o en tu niñez, tarde o temprano, va a traer las consecuencias. Y si esta es la circunstancia, la consecuencia que estás teniendo ahora, por la vida que has llevado, es importante que vengas y te quebrantes delante del Señor por el bienestar de tu salud física y también de tu salud espiritual. No tardes. La palabra del Señor ha sido dada. La gloria sea para nuestro Dios. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Y vamos a seguir la clase del próximo jueves. La enfermedad de David. Solamente para enseñarles, para decirles. David sufre traición. Las súplicas de David por su salud. Las angustias de David por la tristeza que tenía. La iniquidad de David. Los enemigos de David. Las oraciones de David. El envejecimiento prematuro de David. El problema de dolor de garganta, de ojos y de corazón de David. La vejez prematura, ya hemos dicho. La pérdida de vigor de David. El corazón está como cera, decía David. Vamos a aprender más de estas cosas. Por eso es importante, bien importante, que es necesario tener una buena mayordomía de tus emociones. Ahora, mientras estés joven, mientras todavía puedes moverte, puedes caminar, porque llega un momento en que ya no se puede, ya es difícil, pero gracias a Dios, todavía estás a tiempo, Vamos orando. Padre, gracias por esta lección que tú nos has dado, gracias por la palabra que tú nos has enseñado. Nos hemos pasado un poco de tiempo, Señor, pero tú eres el único Dios que nos puedes dar más y más de tu palabra. Señor, todo esto lo entregamos a ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones a nuestros hermanos de Pucallpa, la ciudad dorada. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Nelly. Qué bien. Bendiciones. Que Dios lo bendiga a su esposa. Gracias por sus bendiciones. Gracias por sus saludos. Que la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones a nuestros hermanos de Moyobamba. Como les dije, próximamente estaré allí, llegando a la ciudad hermosa de la ciudad de Moyobamba. Gloria a Dios. La madre de las orquídeas. Qué tremendo. Gracias al Señor. Amén. Bendiciones. Gracias, hermanos, por sus bendiciones. Gracias por sus oraciones también. La gloria es para nuestro Señor. Dios lo bendiga abundantemente. Aleluya. Gracias, Señor. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. 20 horas, 11 minutos. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, hermanos. Sus oraciones, bendiciones.